¿Cómo diseñar correctamente una cocina? Dimensiones mínimas y consejos. Para poder diseñar una estancia dentro de una vivienda primero debemos tener unos conocimientos básicos sobre medidas mínimas y medidas estándar. Gracias a estas medidas podremos crear espacios mucho más agradables para el usuario, donde la funcionalidad no trabaje en perjuicio del diseño. Aquí nos vamos a centrar en las medidas mínimas de una cocina y repasar algunos consejos que nos ayudarán a diseñar cocinas más cómodas. Antes de comenzar con esta lista es importante señalar que las cocinas, a diferencia de los baños, tienen mucha más libertad de diseño, no solo porque un carpintero pueda hacernos los muebles del tamaño que queramos, sino porque incluso los electrodomésticos los podremos encontrar en multitud de tamaños diferentes. Aquí les daremos los 26 consejos útiles para que puedas diseñar una cocina de la manera correcta. 1. La regla del triángulo. La cocina tiene 3 zonas. Zona de cocción, cocina y horno. Zona de lavado, fregadero y lavavajillas. Zona de almacenaje, despensa y frigorífico. Es recomendable que estas zonas formen un triángulo entre cuyos vértices siempre haya zonas de trabajo, encimera libre. Es decir, nunca debemos juntar dos zonas. El triángulo debe cumplir las siguientes normas. Cada lado del triángulo debe tener entre 120 y 270 centímetros de largo. El perímetro o suma de los tres lados debe situarse entre 400 y 790 centímetros. No debe haber interferencias u obstáculos que rompan el triángulo. En el caso de tener una cocina lineal, donde todos los muebles estén en una misma pared, no podremos realizar un triángulo a no ser que introduzcamos una isla. Si esto no es posible, al menos debemos asegurarnos de tener espacios de encimera libre entre las tres zonas. 2. Si hay espacio suficiente, es recomendable introducir una zona de adicional para preparación de platos de al menos 60 centímetros de ancho. 3. A cada lado de la vitrocerámica o zona de cocción se recomienda dejar 50 centímetros de encimera libre. 4. Entre la zona de lavado y la de cocción no debemos dejar menos de 60 centímetros libres, a no ser que nuestra cocina sea muy pequeña. 5. Una cocina mínima debe contar al menos con 5 módulos de 60 centímetros. 6. Si tenemos muebles enfrentados, debemos dejar una separación mínima de 120 centímetros entre los dos lados. 7. Para dimensionar pasos, puertas y pasillos debemos tener en cuenta que una persona transportando una bandeja necesita entre 85 y 90 centímetros de ancho para pasar con comodidad. 8. El zócalo nunca debe tener menos de 7,5 centímetros de alto y rara vez supera los 15 centímetros. El retranqueo del zócalo respecto de las puertas de los muebles se recomienda que sea igual a la altura. 9. Las encimeras suelen tener un espesor de entre 2 a 5 centímetros, aunque ahora es tendencia a realizarlas de entre 0,8 a 1,5 centímetros de espesor. El vuelo de la encimera respecto del plano de las puertas y cajones de los muebles debe ser de al menos 2 centímetros. 10. Los muebles de cocina se pueden hacer de todas las alturas, lo importante es decidir la altura del zócalo, el espesor de la encimera y una altura total. La altura total depende de la altura del usuario. En España la altura media de los hombres es de 174 centímetros y la de las mujeres 163 centímetros, por esta razón la encimera se suele colocar a 92 centímetros. 11. El fondo estándar de los muebles bajos y las columnas es de 60 centímetros, ya que es la medida que mejor se adapta a los electrodomésticos. 12. Los muebles altos suelen tener un fondo de entre 30 y 35 centímetros, y entre 70 y 90 centímetros de alto, y se suelen colocar a 150 centímetros desde el suelo y, al menos, 55 centímetros desde la encimera. 13. No se recomienda hacer puertas de armarios de más de 40 centímetros de ancho en cocinas pequeñas para no entorpecer el paso y evitar golpes. 14. Los utensilios y herramientas que más usemos en la cocina deben estar colocados en una franja entre 75 centímetros y 155 centímetros desde el suelo, ya que de forma no será necesario agacharse ni estirarse. 15.
Es recomendable que el mueble que se encuentre pegado contra una pared lateral tenga un embellecedor de al menos 5 centímetros para asegurar su correcta apertura. 16. La mayoría de electrodomésticos tienen 60 centímetros de fondo, pero existen modelos de fondo reducido que pueden llegar a 40 centímetros. Por el contrario, existen modelos de frigorífico con entre 80 y 90 centímetros de fondo, que contando el tirador pueden llegar al metro de profundidad. 17. El horno no es recomendable colocarlo nunca a más de 75 centímetros desde el suelo ya que dificultaría su acceso, pero debe estar lo suficientemente alto como para impedir su uso a los niños. 18. El lavavajillas debe estar lo más cerca posible del fregadero y necesita al menos 100 centímetros libres por delante para facilitar la carga y descarga. 19. La campana suele colocarse entre 60 y 70 centímetros de la encimera, pero lo más recomendable es ver en cada caso la recomendación del fabricante. 20. Es recomendable colocar luz debajo de los muebles altos, ya que la luz del techo nos generará sombra sobre las zonas de trabajo. 21. No debemos olvidar que la profundidad de los cajones siempre será inferior a la del propio mueble. Los muebles con puerta aprovechan mejor el espacio. 22. Se recomienda colocar cajones para utensilios y recipientes cerca de la zona de cocción. 23. Nunca se debe colocar el fregadero, el horno o el lavavajillas pegado contra una pared o en esquina, ya que dificulta su accesibilidad. 24. No se debe colocar cajones en los muebles de esquina, siempre es mejor colocar puertas. 25. Las empresas de cocina suelen tener varias alternativas a los muebles tradicionales de cocina que pueden resultar muy útiles. Por ejemplo, los cajones extraíbles nos evitan agacharnos y las puertas plegables en muebles altos nos pueden ahorrar accidentes. 26. Los enchufes que vayan situados entre la encimera y los muebles altos suelen colocarse a 20-30 centímetros de la encimera y lo más alejado posible de la zona del fregadero. Aunque todos estos consejos nos pueden ayudar a renovar nuestra cocina o diseñar una nueva, lo más recomendable es siempre contar con un profesional del sector. Déjanos en los comentarios qué otros vídeos sería de utilidad para poder subir en nuestro canal. Además no olvides en suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales.